Capítulo 6. Clamor temeroso. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo. No tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14, 26-30. Clamor temeroso. A nada hay que temerle tanto como al temor. Henry David Thoreau. Adivina cuál es el mandamiento que se repite con más frecuencia en la Escritura. No es amar más. Eso puede ser el núcleo de lo que Dios quiere para la vida humana, pero no es su mandato más frecuente. Varios autores sobre temas de la vida cristiana escriben a menudo que el orgullo es la raíz de la condición perdida de la humanidad. Pero el imperativo más común en la Biblia no tiene que ver con evitar el orgullo o con ser más humilde. Tampoco es un mandato para preservar nuestra pureza sexual o caminar íntegramente, aun cuando estas cualidades son muy importantes. En la Escritura, el mandato que ocurre con más frecuencia, la orden de Dios más repetida, se compone de dos palabras: no temas. No tengas miedo, sé fuerte y valiente. Puedes confiar en mí, no temas. ¿Por qué Dios nos ordena no temer? Parece que el temor no es el vicio más serio del mundo. Jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la Iglesia nadie es sometido a disciplina por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la corazonada de que la razón por la que Dios repite tantas veces «no temas» no es por evitarnos una incomodidad emocional. En efecto, casi siempre lo dice para que la gente haga algo que de cualquier manera les provocará más temor. Pienso que Dios dice «no temas» tan repetidas veces, porque el temor es la primera razón por la que nos sentimos tentados a evitar hacer lo que Él nos pide. El temor es el motivo número 1 por el que la gente rehúsa salir de la barca. Por eso necesitamos escuchar esta orden todo el tiempo. Lloyd Ogilvie señala que en la Biblia hay 366 versículos que incluyen las palabras «no temas», uno para cada día del año, incluido uno para el año bisiesto. Una parábola de valor. Imagínate a una niñita de 2 años, de pie y a la orilla de una piscina. Su padre, con los brazos abiertos, le dice: «Salta, no tengas miedo, confía en mí. No voy a dejar que te hundas, salta». En ese momento, ella está hecha un manojo de conflictos internos. Por un lado, todo su interior le grita que no salte. El agua es fría, peligrosa y profunda. Nunca hizo eso antes. No sabe nadar. ¿Qué tal si algo sale mal? Algo malo podría ocurrir. Después de todo, es el cuerpecito de ella el que está en riesgo. Por otro lado, el que está en el agua es su papito. Él es más grande y fuerte que ella, y ha sido más o menos confiable hasta este punto durante los últimos 2 años. Parece que tiene mucha confianza en lo que pueda ocurrir. Se libra una batalla entre el temor y la confianza. La confianza le dice «salta». El temor le dice «no». Pero ella no puede quedarse de pie junto a la piscina por siempre. Tarde o temprano llega el momento de su decisión. Ella es mucho más que sus temores o que su confianza para el caso. Dentro de ella hay una pequeña chispa de voluntad, y con esa pequeña chispa toma la determinación de su destino. ¿Saltará o se retirará de allí? Cualquiera de los caminos que la niña elija le ocasionarán consecuencias significativas. Si decide saltar, logrará tener un poco de más confianza en la habilidad de su padre para atraparla. Será más probable que salte de nuevo una próxima vez. El agua le provocará menos terror. En resumen, logrará tener una imagen de sí misma como una amable personita que no se detendrá ante el temor. Por otro lado, si decide no saltar, eso le traerá igualmente consecuencias.
perderá la oportunidad de descubrir que puede confiar en su padre. La próxima vez se inclinará hacia la seguridad. Se verá a sí misma como una amable personita que no responde con valentía a los desafíos. Hará un mayor esfuerzo por asegurarse de evitar enfrentarse con decisiones futuras en las que el temor esté presente. Mi deseo es que mis hijos tengan un temor razonable al agua. Un día, cuando nuestras hijas eran muy pequeñas, jugaba con ellas en la piscina de un hotel. Le habíamos advertido a Marjorie, que entonces tenía 2 años, que no se metiera sola a lo profundo, pues podría ahogarse. Aparentemente no le definimos con suficiente precisión la idea. En cierto momento, cuando su hermana mayor saltó hacia donde yo me encontraba, escuché un zambullido detrás de mí y me volví para observar que Marjorie se había arrojado al agua y estaba completamente sumergida, para ese momento, ya por más de medio segundo. La saqué de inmediato y comenzó a gritar: «¡Me ahogué! ¡Oh, me ahogué!». El temor tiene su lugar, pero quiero que la confianza sea más fuerte. No quiero que jamás el no del temor triunfe sobre el sí de la fe. El temor tiene 2 participaciones en el relato de Jesús caminando sobre el agua. Primero, los discípulos sintieron temor debido a que no entendieron que Jesús estaba con ellos en la tormenta. Dale Bruner escribe: «Así que Jesús les dice: valor, soy yo, no teman». Como vimos en el primer capítulo, Jesús no solamente se identificó a sí mismo, se trata de mí. Esta es una revelación de que Dios, yo soy, se encuentra en medio de ellos. Estas son las palabras de Isaías materializadas. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y te amo. Un joven discípulo quedó de pie junto a la borda de la barca. Jesús quedó de pie sobre el agua, le tendió su mano y le dijo: «Ven». La confianza le dijo: «Salta». El temor le dijo: «No». Pedro saltó, y por un breve tiempo todo iba muy bien. Entonces el temor volvió a atacar por segunda vez. Sintió el viento, y esto lo llevó a la siguiente frase: sintió temor. Su respuesta al viento y a la tormenta fue ceder al temor. Perdió su confianza en que Jesús era el amo de la situación. No solamente se hundió en el agua, también se hundió en su propia ansiedad y preocupación. Pienso que la razón por la que Dios dice «no temas» con tanta frecuencia es porque el temor nos hunde con más rapidez que cualquier otra cosa. El temor perturba el desarrollo de la fe y se convierte en el obstáculo más grande para confiar y obedecer a Dios. Un hombre a la mitad de su vida se siente llamado a cambiar de carrera y hacer algo grande para Dios, pero lo detiene el temor. Una mujer se siente atrapada en un matrimonio doloroso y lleno de abuso, pero el temor le impide reconocer la realidad y buscar ayuda. A una mujer cristiana de muchos años le cuesta trabajo amar a Dios porque siente que puede hacerle daño. Cuando la vida le sonríe por demasiado tiempo, se pone nerviosa. Espera que caiga el otro zapato. Una mujer joven se siente presionada por sus padres para seguir un curso de vida que no desea, pero el temor le evita hablar con la verdad. Un hombre joven termina comprometido con una mujer a la que no ama, pero todo el mundo espera que se casen. El temor no le permite estar consciente de lo que en verdad siente su corazón y actuar con autenticidad. A otro hombre le encantaría encontrar a una persona con la cual compartir la intimidad y el matrimonio, pero el temor no le permite pedirles a las mujeres una oportunidad de salir con ellas y conocerlas y establecer una relación seria. Un anciano tiene temor de morir. Nunca se lo ha dicho a nadie. Teme a lo que otros puedan pensar de él si llegan a enterarse. Un hombre de negocios exitoso arriesga todos los días la totalidad de su seguridad financiera y de sus acciones. No se considera una persona con temores. Se mira más bien como un audaz, intrépido y aventurado parangón del valor y del coraje. Pero no ha arriesgado su intimidad emocional
o la apertura de su corazón desde que era niño. No puede darse el lujo de arriesgarse a perder el control de las situaciones o exhibir debilidad. Eso le provoca demasiado temor. Admiro enormemente a la gente que lucha en forma genuina contra el temor y que en el momento decisivo decide saltar. Una cosa es que una persona tipo E salte. Pero para que alguien no acostumbrado al riesgo se quede de pie junto a la borda de la barca y salte cuando Dios le llama, para alguien que lucha con la preocupación y la duda y aún así obedece temblando, pero confiado, para mí eso es valor genuino. Y cualquiera de nosotros puede hacerlo. Puede que no nos convirtamos en personalidades tipo E, que practican el paracaidismo, el bungee, salto atado a cuerdas elásticas, o planean por aire en aviones caseros. Pero cada uno de nosotros enfrentará esos momentos en los que tenemos que elegir entre la confianza y el temor. Por un largo tiempo ya, la confianza y el temor han luchado entre sí por ganar el corazón humano, el corazón tuyo. Tarde o temprano ganará uno de los dos. Piensa en tu vida. ¿En qué área Jesús te está llamando a saltar hacia Él con osada confianza? ¿Qué te mantiene dentro de la barca? Sospecho que es el temor. Tomemos un tiempo para observar la anatomía del temor. ¿Qué es y cuál es el costo de vivir en él? ¿Qué es el temor? En su definición más simple y bondadosa, el temor es un clamor interno que advierte que el peligro está cerca y que más vale que hagamos algo al respecto. Está diseñado para desempeñarse como lo que los investigadores llaman un mecanismo de autocorrección, suficientemente desagradable para motivarnos a actuar y a alejarnos de lo que nos amenaza. Prepara a nuestros cuerpos para huir, ocultarse o luchar. Hay un gran componente psicológico en el temor. Un amigo mío trataba de prepararse para una conversación con una persona que le intimidaba mucho. Al hablar con su esposa le comentó: ¿sabes? Cada vez que pienso en esa conversación, me sudan las palmas de las manos. Cerca de una hora más tarde, sin poder pensar en otra cosa, le dijo: ¿sabes? Cada vez que pienso en esa conversación, se me seca la boca. Y entonces ella lo aconseja: ¿por qué no te lames las palmas de las manos? ¿Qué es lo que le ocurriría que hacía que su cuerpo reaccionara de esa manera? El temor se compone de varias cosas. Primero, tu mente siente que está en peligro. En efecto, la palabra temor se deriva de un término anglosajón antiguo que significa peligro. El autor científico Rox Dossier escribió sobre un proceso primitivo de temor que se centra en cierto sistema que puede detectar el peligro en menos de una décima de segundo, desde la percepción inicial, antes de que la toma de decisiones consciente tenga una oportunidad de entrar en escena. Algunas experiencias, como los ruidos estruendosos o las grandes alturas, parecen estar directamente identificados desde nuestro nacimiento y en nuestro interior para producir temor. Los científicos dicen que algunos temores son innatos, mientras otros son aprendidos. David Barry, un comediante casi teólogo, lo formula así: todos nacemos con un grupo de temores instintivos. Temor a caer, a la oscuridad, a las langostas, a caer sobre las langostas en la oscuridad, a dar un discurso frente a los miembros de un club rotario y a las palabras: hay que ensamblarlo. La velocidad increíble de este proceso nos ayuda a reaccionar al instante ante las dificultades potenciales, pero igualmente esto significa que nuestras respuestas iniciales no han sido filtradas todavía por un proceso más lento, el que ha sido denominado sistema del temor racional. Esta es la razón por la cual la gente en las montañas rusas o en las películas de terror, por ejemplo, pueden estar al mismo tiempo tanto aterrorizadas como riendo a carcajadas. El sistema de temor primitivo vocifera que estamos en peligro, mientras que el sistema de temor racional nos dice que todo está bien. Cuando se desencadena una respuesta al temor, nuestros cuerpos entran en acción. Las hormonas de energización acelerada, como la adrenalina, se bombean hacia nuestros músculos y torrente sanguíneo. La sangre es extraída de la superficie de la piel, produciendo palidez del rostro, y se distribuye entre los músculos mayores, como las piernas, para facilitar un escape veloz.
Tu corazón late para permitir que tu cuerpo se ponga en sobremarcha. Los ojos se te abren más y las pupilas se te dilatan para absorber la máxima cantidad de información. Muchos de los otros sistemas corporales, como el reproductivo o el digestivo, se desactivan para movernos a actuar. Existe lo que puede considerarse como un buen temor, el que evita que un niño toque una estufa caliente, el temor que te impide conducir con imprudencia, que le impide a un hombre vestirse de la manera como realmente quiere, en tela a cuadros, de colores vivos, que expresen su verdadera personalidad, porque tienen temor de lo que su esposa pueda pensar. Si el temor se sintiera solo cuando fuera necesario, cuando estás a punto de ser arrollado por un camión, o cuando eres perseguido por un maniático homicida, por ejemplo, entonces no habría que preocuparse de él en lo absoluto. El problema es que para la mayoría de nosotros, el temor nos invade cuando no lo necesitamos y cuando no nos es útil. Puede quedarse asociado con lo que realmente no nos amenaza y convertirse en un paralizante en vez de un estímulo. En algunos casos, el temor deja de ser esporádico y se convierte en algo habitual. Cuando eso ocurre, nos convertimos en preocupados habituales. La preocupación es una forma especial de temor. La distinción tradicional es que el temor tiene una fuente externa, mientras que la preocupación se produce internamente. Pero ambos producen las mismas respuestas físicas. La preocupación es el temor que desempaca sus maletas y firma un contrato de renta a largo plazo. Ella nunca se muda por su propia iniciativa, tiene que ser desalojada. Lamentablemente, el propio don de la imaginación que hace que la mente sea tan gloriosa incrementa su vulnerabilidad a la preocupación. Joseph Ledoux, un neurólogo de la Universidad de Nueva York, lo sintetiza de esta manera. Una rata no se preocupa de la caída de la bolsa de valores. Sin embargo, nosotros sí. Es necesario tomar el aspecto físico del temor con seriedad. Es algo natural del ser humano. En un artículo publicado en The New York Times, se hizo referencia a investigaciones que indican que ciertas personas tienen una fuerte predisposición al temor y la ansiedad por causas aparentemente genéticas. Inclusive, se menciona que han identificado al gen, el gen SLC6A4, en el cromosoma 17q12. Las personas que tienen una versión corta de este gen son más propensas a preocuparse que las que tienen la más larga. Ahora que sabes esto, ¿te preocupa tener la versión corta? Esta es una de las razones por las que puede ser crítico para una persona consultar a un médico o psiquiatra para saber si hay algún problema fisiológico causado por la ansiedad constante. Por ejemplo, ciertas formas de cavilar o preocuparse obsesivamente están asociadas con problemas en una sección del cerebro llamada córtex cingulado. Los medicamentos que ayudan a que las células de esta área no se hiperactiven no son un sustituto de la fe, solo un recordatorio de que realmente somos seres de dimensiones físicas a la vez que espirituales. Más que otra cosa, la cantidad de mandamientos en la Biblia sugiere que el temor juega, por lo general, un papel destructivo en la vida de la gente. El temor tal y como tú y yo lo experimentamos y controlamos, no es bueno. En la Biblia, una vez tras otra, es el temor lo que impide que la gente confíe y obedezca a Dios. Cuando la pequeñita está de pie junto a la piscina, por lo general es consciente del precio que hay que pagar por saltar al agua. Estará fría y le dará miedo, además de que puede morir, lo cual la atemoriza más que nada. Sin embargo, como tú y yo, ella a menudo es menos consciente de que hay que pagar un precio si se rehúsa a saltar. Vivir invadido de temor crónico es el costo más alto de todo. Susan Jeffers lo afirma de este modo: aprobar el temor en nuestras vidas es menos atemorizante que vivir con el miedo subyacente que proviene de un sentimiento de impotencia. Así que consideremos el alto costo de vivir en un estado mental de temor. Pérdida de la autoestima. La Asociación Americana de Psicología publicó hace unos años un libro que resumía toda la investigación realizada recientemente acerca de la autoestima. Se centraron en una paradoja básica. ¿Por qué hay tanta gente sin autoestima
cuando hay muchas razones para tenerla alta. Tienen muchos logros, son talentosos, atractivos y bien parecidos, pero luchan con su autoestima. Y no solo eso, hay mucha gente que es objeto de afirmación y admiración por parte de sus seres más cercanos y queridos, pero tienden a no creerles y continúan luchando con su autoestima. Toda la investigación sugiere que ella está extremadamente concentrada en un asunto. Cuando enfrentas una situación difícil, la abordas, actúas y encaras de frente, o la evitas, te quejas y corres a esconderte. Si actúas, lo que obtienes es una oleada de deleite, aun si las cosas no resultan de manera perfecta. Hice algo difícil, enfrenté un desafío, creces. Cuando evitas enfrentar una situación amenazante, aun si las cosas resultan bien, piensas: la verdad es que le di la vuelta. No hice la parte difícil, tomé la salida fácil. Evitar enfrentarse a algo asesina la sensación interna de confianza y estima. Por eso los elogios de otros a menudo no nos ayudan mucho, aun cuando sean sinceros. Quienes tienden a evitar el desafío se convierten en expertos en administración de imagen, pretendiendo ser lo que creen que será aceptable para otros. Pero aun cuando sean exitosos en administrar nuestra imagen de ellos y obtener el elogio, por dentro se devalúan. Si supieran la verdad sobre mí, no me admirarían, solo admiran lo que quiero que vean de mí. Pero cuando te enfrentas a un desafío, esto fortalece tu misma esencia, aun cuando no te desempeñes a la perfección. Hace poco me encontraba en un vuelo a través del país con 3 de mis amigos que trabajan en mi iglesia. El avión iba lleno, así que no pudimos sentarnos juntos. Uno de nosotros propuso un desafío. Veamos quién puede sostener la conversación espiritual más significativa con un extraño en el viaje de regreso. Yo trabajo para una iglesia de grandes desafíos. Parece que algunas personas que conozco con mucha frecuencia le predican a la gente y ésta se convierte. Pero creo que debo volar en la aerolínea equivocada porque, ciertamente, esa no es mi experiencia habitual. El desafío estaba planteado. Ahora dependía de mí enfrentarlo o evitarlo. Me senté y me presenté con el hombre sentado a mi izquierda. Era un hombre de negocios, muy ocupado en su computadora portátil y vestido con uno de los trajes más bellos que he visto en mi vida. Se veía como un anuncio de la tienda más cara de ropa. Excelente, pensé, ya que quizás tiene un bolígrafo caro que le puedo pedir para dibujar una ilustración del Evangelio, así que tendrá que ponerme atención. No era la oportunidad ideal para una conversación. Toda la gente del avión estaba irritable por lo lleno y porque estábamos retrasados. Durante la cena lo saludé e hice el esfuerzo por llevar la conversación en la dirección espiritual. Sin embargo, tuve problemas para sacar el aderezo de la ensalada de su empaque. Le apliqué una presión tremenda y de repente el viscoso contenido del empaque voló directo a su traje. Y no era una gotita. Su pantalón se veía como la piel de una vaca jersey. Se necesitó una ayudante del avión, mi persona y 25 minutos para convencerlo de que el agua mineral podía quitar la mancha. Pasó 30 minutos en el baño. En ese momento, realmente quería evitar más desafíos. Solo me preguntaba, ¿y ahora qué? Un pensamiento recurrente me invadió. El agua mineral puede quitar la mancha de su traje, pero ¿qué quitará la mancha de su alma? Pero no estaba seguro de que ese enfoque sería efectivo. De cualquier manera hablamos, y resultó que él era cristiano y que, en efecto, sabía algo de la iglesia Willow Creek. Entonces, ¿usted trabaja ahí?, me preguntó. Sí, le respondí. Mi nombre es Bill Hybels. Bueno, en realidad le di mi verdadero nombre y terminamos entablando una conversación significativa acerca de la vida espiritual. Pero lo que noté en mí mientras salía del avión fue una sensación de satisfacción por haber enfrentado el desafío. No resultó sin complicaciones. De hecho, resultó con muchas. Sin embargo, hay algo al enfrentar un desafío que es muy importante para el bienestar interno. Anótalo. Cuando estás en una situación que crea temor, pero la encaras, sentirás un ímpetu satisfactorio al saber que mostraste valor.
¿Por qué no llevas a cabo tu propio experimento de confianza esta semana? En el momento en que estés tentado a evitar la situación, mejor opta por conservar tu lugar y presionar hacia adelante. Enfrenta a un bravucón que maltrata a otros o a ti en el trabajo. Pon los pies primero en una tarea que has evitado porque temes que será difícil o poco placentera. Expresa tu verdadera opinión cuando hables con una persona a la que normalmente tratas de impresionar o calmar. Responsabilízate por una decisión difícil que no has querido tomar. Haz la llamada telefónica que has evadido. Reconoce ante Dios en oración un pecado o una falla de carácter que has tratado de ocultar. Pide ayuda para cambiar y cuéntale esto a otra persona. Cuando hagas eso, serás un poco más fuerte en tu interior. Pero cuando huyes al no dar el paso o no decir la palabra difícil, mueres un poco. Y si eso se convierte en un patrón, con el tiempo te darás cuenta de que eres una persona que no puede lidiar con los desafíos más grandes de la vida. En donde debería haber un núcleo de fortaleza y resolución, observarás por el contrario temor y ansiedad. Aprenderás a vivir en temor y evitando los desafíos. Y aún así, si las cosas salen bien externamente e impresionas a la gente con tu vida, estarás asumiendo una deuda interna que tendrás que saldar por el resto de tu existencia. Pérdida del destino. Si vives invadido por el temor, jamás experimentarás el potencial que Dios te ha dado. Como ya vimos, el crecimiento siempre implica riesgos y estos siempre implican temor. Hace poco almorcé con un amigo que está siendo llamado por Dios a hacer grandes cosas. Es una persona enormemente dotada, un talentoso artista y formidable autor. Pero tiene un trabajo que lo está matando. Ahí no desarrolla sus más grandes capacidades y no siente pasión alguna con lo que hace. Simplemente registra su entrada y su salida. ¿Por qué sigue ahí? Temor. Para ser más específico, el temor al fracaso. ¿Qué tal si intenta algo nuevo y no resulta todo bien? ¿Qué tal si no gana suficiente dinero? ¿Qué tal si la gente piensa que está haciendo tonterías? ¿Qué tal si resulta que no es tan talentoso como pensaba? En cierta y extraña forma, también tiene temor a triunfar. Si triunfa, la gente puede esperar más de él. Las apuestas pueden ser mayores. Su presión puede aumentar aún más. En algunas ocasiones, la gente puede sentir más temor del triunfo que del fracaso. Por eso, si no tiene una garantía inalterable de que todo saldrá perfectamente bien, si no desaparece todo el riesgo, seguirá donde se encuentra y se estancará. Con el paso del tiempo, si este patrón no se altera, llegará el momento en que mi amigo se jubile y entonces sentirá alivio al renunciar y tratará de sentirse tan cómodo como pueda por el resto de su existencia. Y además nunca habrá hecho lo que Dios pensó para él cuando fue creado, ni se convertirá en lo que Dios quería que él fuese. El temor le costará su destino, y eso es pagar un precio demasiado alto. Pérdida del gozo. ¿Alguna vez has conocido a una persona profundamente gozosa y crónicamente preocupada? El temor destruye el gozo. Déjate invadir por él y conocerás el dolor de la ansiedad constante, crónica y de baja calidad. Vénselo y sabrás lo que significa la satisfacción. Otro de mis amigos está hundido hasta el cuello en un desafío muy difícil. Lo que arriesga racional, espiritual y emocionalmente es muchísimo. Nunca me he arriesgado ni he llegado tan lejos al lado de Dios, me dijo. A las otras personas involucradas les digo, confíen en Él, Dios hará la obra. Y ahora en todo lo que pienso es en que más vale que la haga. Miré a mi amigo y noté en su rostro las huellas de alguien que está tratando de obedecer y confiar con valor, emoción, anticipación, suspenso, oración y un profundo sentimiento de dependencia, actividad significativa en el ser exigido, al extremo. Me di cuenta de que está disfrutando los mejores momentos de su vida. Esto simplemente es lo mejor de su existencia. Está fuera de la barca. Tener confianza al enfrentar el temor y el desafío produce gozo. Por otro lado, ceder ante el temor elimina el gozo.
Las investigaciones recientes han demostrado que la mayoría de los que se preocupan tienden a poseer una gran capacidad imaginativa. Normalmente tienen un coeficiente intelectual por encima del promedio. A menudo son personas con mucho potencial creativo, pero su imaginación los conduce a lo negativo. Tienden a ser pesimistas. ¿Y si ocurre algo malo? ¿Y si me involucro en un accidente y hago trizas el auto? ¿Y si pierdo mi billetera? ¿Y si predico un mal sermón? Todas estas cosas son contingencias. Ocurren en el futuro y puede que nunca ocurran. De hecho, la mayoría no ocurrirá. Pero cuando vivo con una perspectiva llena de temor, le doy a todas esas cosas el poder de robarme la vida hoy. Un enfoque saludable de la perspectiva nos permite asignar a estos eventos una valoración realista que nos ayude a continuar con la vida. ¿Y si hago trizas el auto? Puedes conseguir uno nuevo. ¿Y si pierdo mi billetera? Puedes conseguir una nueva. ¿Y si el pastor predica un mal sermón? Puedes enviarlo a Hawái para tomarse un descanso sabático. Pero cuando vives invadido de temor, el poder de los y sí es abrumador, y vivirás tu vida sin gozo. El gozo y el temor son esencialmente incompatibles. Pérdida de la intimidad auténtica. Temer y ocultarse van de la mano como la adolescencia y las hormonas. El primer ejemplo registrado del temor refleja esto. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y nos hemos escondido desde entonces, detrás de sonrisas que realmente no queremos mostrar, de palabras agradables que no creemos y sobre todo detrás de las cosas que realmente creemos y sentimos, pero que nos rehusamos a decir. Mientras crecía, mis padres a veces nos pedían a mi hermano y a mi hermana, y a mí, que jugáramos el juego del silencio. Me imagino que conoces las reglas. Gana quien se mantenga en silencio la mayor cantidad de tiempo. Es un juego muy popular entre los padres. Un día habíamos jugado durante horas, algo en lo que éramos extrañamente buenos, cuando de repente se me ocurrió: yo no tengo que participar en el juego del silencio. No tengo que jugar, porque realmente no creo que mis padres me castigarían por hablar. No tengo que jugar porque, aun cuando me castigaran, nada sería peor que estar sentado aquí en silencio kilómetro tras kilómetro tras kilómetro. No tengo que jugar, porque ya tengo 17 años, y eso está convirtiéndose en algo ridículo. Me desagrada decirlo, pero en algunas ocasiones, por razones del todo distintas hoy, aún practico el juego del silencio. Muy a menudo me reservo el decir lo que realmente pienso o siento por causa del temor. Tengo temor de lo que alguien pueda pensar de mí, o del dolor del conflicto que pueda surgir, o de que tendré que invertir más energía de la que realmente quiero para limpiar el embrollo relacional que surgirá. Practicas el juego del silencio cuando pretendes que algo no te molesta, pero ocurre lo opuesto. O cuando pretendes estar de acuerdo con alguien, pero en realidad no lo estás. O cuando actúas como si no te preocupara, pero te inquieta. La gente en las congregaciones casi siempre es buena con el juego del silencio en nombre de la paz, pero no es una paz edificada sobre la verdad. En efecto, no es en lo absoluto una paz real, es ausencia del conflicto que origina el esconderse. Sé de parejas que practican el juego del silencio durante años. Juegan a que evitan las discusiones, pero también evitan la intimidad. Conozco empleados que juegan el juego del silencio en el trabajo. Lo practican para evitar hacer olas o mover el barco, pero desperdician años en el resentimiento y la frustración. Sé de cristianos que juegan el juego del silencio con vecinos y amigos que no asisten a la iglesia. Puede que eviten el rechazo y lo embarazoso de una situación, pero están perdiendo la oportunidad de compartir con audacia su fe y ofrecerles vida espiritual a gente alejada de Dios. Me pregunto con quién estás practicando el juego del silencio. ¿Con tu jefe? ¿Con tu cónyuge? ¿Un pariente que siempre busca imponer su opinión? ¿Un niño de carácter difícil? ¿Un colaborador dogmático? ¿Una figura de autoridad que te resulta intimidante? Pérdida de disponibilidad para Dios.
El temor nos susurra que Dios no es realmente tan grande como para cuidarnos. Nos dice que no estamos seguros en sus manos. Nos hace distorsionar la forma en la que pensamos de Él. Cuando visitaba clientes en mi empleo como bancario en la universidad, conocí a una mujer que tenía una fobia relacionada con todo lo que fuera volar. Había sufrido una experiencia traumática en un avión cuando era niña y nunca se había recuperado totalmente de ella. Le hice someterse a un proceso llamado desensibilización sistemática, lo cual implicaba aprender a relajarse. Es físicamente imposible que el cuerpo experimente temor cuando se está en un estado de relajación, al mismo tiempo que se incrementan las imágenes visuales que tienen que ver con volar, hasta que al cabo del tiempo la persona es capaz de hacerlo. Dado que era una cristiana, pasamos también tiempo hablando del lugar que Dios ocupaba en todo esto. ¿No está consciente, le dije, de que Él está con usted en todas partes? Algunas de las últimas palabras de Jesús fueron: «Estoy con ustedes siempre». No, sonrió. Lo que realmente dijo fue: «Y les aseguro que estaré con ustedes siempre». No hay límite para su presencia. No hay lugar al que podamos ir ni actividad en la que nos involucremos, en lo que Dios no esté observándonos. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Pero el temor trata de convencernos de que no es así. El temor ha creado más herejías prácticas que todas las que ha propiciado la mala teología, pues nos hace vivir como si sirviéramos a un Dios limitado, finito, parcialmente presente y semicompetente. Recuerdo a una mujer que se enredó en una relación con un hombre consciente de que no hacía lo correcto. Él tenía varias tendencias pecaminosas no resueltas. Ella sabía lo que arriesgaba. Pero si terminaba con él, quedaría sola. No pensaba que podría tratar con eso, así que se casó con él. Ahora está más sola que cuando era soltera. ¿Qué la mantuvo en esa relación de la que sabía debía liberarse? El temor. Temía que Dios no fuera capaz de protegerla de la insoportable soledad. Ahora se dirigía a una montaña de remordimiento preguntándose: ¿y si hubiera confiado en Él? Nunca sabrás si Dios es confiable, a menos que te arriesgues a obedecerlo. Cuando llegues al final de tu vida, todos esos «y sí» se convierten en lo que habría pasado. ¿Qué habría pasado si hubiera confiado en Dios? Si cedes ante un estado mental de temor y quedas al final de tu vida pasando el tiempo en un cómodo sillón frente a un televisor, seguramente pensarás: ¿qué habría pasado? Si hubiera confiado en Dios, ¿qué habría hecho? ¿En qué me habría convertido? El precio a pagar es demasiado alto. El temor se transmite de generación a generación. Los investigadores en el campo de las ciencias sociales dicen que somos la cultura más preocupada que jamás ha vivido. La expectativa de vida aumentó en el siglo pasado. Podemos curar más enfermedades que nunca. Ningún grupo humano ha disfrutado tanta salud y sin embargo ha estado más preocupado por ella. Pasamos el tiempo leyendo artículos que describen qué tan enfermos estamos. El periodista Bob Garfield le siguió la pista a la salud en el Washington Post, USA Today y el New York Times, y descubrió que, de acuerdo a los expertos, 59 millones de estadounidenses sufren enfermedades cardíacas, 52 millones sufren migraña, 25 millones sufren osteoporosis, 16 millones luchan con la obesidad, 3 millones sufren cáncer, 12 millones sufren desórdenes severos como las lesiones cerebrales. El resultado es que 543 millones de estadounidenses están seriamente enfermos, lo cual es impactante en un país con 266 millones de habitantes. Como lo anota Garfield, o como sociedad estamos malditos, o alguien está repitiendo seriamente su turno. Leonard Sweet afirma: el asunto del temor está dominando nuestra necesidad de seguridad. Simplemente observe nuestros autos y vea el asunto de la seguridad en acción. Antes que nada, instalamos cinturones de seguridad, luego cinturones para los hombros. Después inventamos artefactos para colocarlos juntos. Más tarde convertimos el arnés del hombro en una boa constrictor que nos clava a nuestros asientos y no nos deja movernos. Luego instalamos bolsas de aire.
Muy pronto estaremos transportándonos en malvaviscos gigantes. Los medios de comunicación nos asustan, puesto que el temor vende. A menudo se establecen agencias nuevas de gobierno para que los fondos que se recaban constantemente dependan de la percepción pública de que nos están protegiendo de riesgos temibles. Además, muchos de nosotros aprendimos sobre el temor en nuestras familias. ¿Qué es lo que mamita decía cuando salías de la casa para ir a la escuela? Es rara la mamá que dice: arriésgate hoy, aférrate al peligro, mira solo a un lado de la calle cuando cruces. Casi siempre el consejo maternal sigue la línea de: ten cuidado, te puedes lastimar, no juegues con esa vara, le puedes sacar el ojo a alguien. En toda tu existencia, ¿has conocido a alguien que haya perdido el ojo por jugar con varas? Fuimos criados para tener miedo. Para los padres esto puede ser la peor parte de todas. Sus esperanzas, sueños y llamados son lisiados por los temores distorsionados y por la preocupación. De igual manera, estarás limitando las esperanzas, sueños y llamados de tus hijos. Ellos aprenden de ti que la única forma de andar por la vida es con ansiedad y temor. Por otro lado, el temor no es la única cosa que se contagia. También la confianza. La fe audaz también se contagia. Hace algún tiempo me llevé a mi hijo, entonces de 10 años, a volar en un paracaídas que se ata a un bote y se eleva mientras éste lo ala por el mar. El capitán del bote dijo que podía ascender a 130, 200 o casi 300 metros. ¿A qué altura de la superficie quiere volar? Era una diferencia muy grande, así que le pedí que se quedara a unos 130 metros. Luego mi hijo me comentó que sintió un poco de temor. Me impactó el hecho de que si a su edad me hubieran levantado a 300 metros sobre el profundo lago, me hubiera hecho tragar saliva 2 veces. Quería librar del temor a mi hijo, así que repasamos las opciones. Lo pensó por unos minutos y finalmente se decidió. Voy a subir hasta 300 metros. Puede que me dé miedo al principio, pero voy a hacerlo porque el riesgo solamente dura unos minutos. Una vez que acabe, la experiencia me quedará para siempre. Me parece que si Dios tuviera algo que decirte en este momento, sería esto. El paseo solo dura pocos minutos. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. En el eterno y vasto esquema universal, tu vida es más breve de lo que jamás te imaginarás. Pero todo lo que hagas en fe, cada vez que confíes en mí, siempre que actúes en audaz obediencia y saltes en respuesta a mi invitación, eso lo poseerás para siempre. ¡Vamos! ¡Salta! Sal de la barca. En una escala de 1 al 10 en la materia administración de temor, ¿cómo te calificarías entre 1? A menudo me paraliza el temor. Y 10. Casi nunca dejo que el temor me detenga. ¿Qué lecciones aprendiste sobre el temor mientras crecías? ¿Era tu familia muy atrevida o muy temerosa? ¿Cuál es tu temor más grande? ¿Cuál de los altos precios del temor sientes más cercano? ¿Qué paso puedes dar hoy, aunque sientas temor de darlo?